Saludo a todos los hermanos, las hermanas, con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Hemos llegado a la lección número 7 de esta serie de lecciones del cuarto trimestre, respuestas bíblicas a preguntas difíciles. Y hoy la lección número 7 es una pregunta. ¿Necesitamos la iglesia? Vamos a orar primeramente. Señor y Salvador Jesús, honramos, alabamos, exaltamos su bendito y santo nombre en este día. Le agradecemos, Señor, por este día que nos da con vida, con salud, por cuidar, protegernos, ayudarnos siempre. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que usted nos brinda diariamente. Gracias, mi Dios, por permitirnos estudiar esta lección, que es muy importante, Señor, para la iglesia. Es muy importante para cada uno de los miembros poder entender, poder comprender la importancia de la iglesia. Ayude a cada uno de los oyentes en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. ¿Necesitamos la iglesia? El objetivo de la lección: reflexionar sobre las preguntas muy comunes de algunas personas acerca de la necesidad de asistir a la iglesia. Mostrar cuáles son las razones principales de estas preguntas y la respuesta bíblica a ellas. El texto básico en el libro de Mateo, el capítulo 16, verso 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Introducción. En Brasil ha crecido una nueva categoría religiosa, la de los evangélicos no practicantes o sin iglesia. Según una encuesta entre los años 2003 y 2009, la proporción de fieles que dicen que no tienen vínculo institucional ha aumentado de un 4% a un 14%. Es decir, en 6 años, casi 5 millones de evangélicos no tienen vínculo con la iglesia institucional. El número total de desiglesiados en Brasil es de alrededor de 10 millones de personas. Estas personas creen en Dios, pero encuentran innecesaria la iglesia. Se consideran cristianos o evangélicos, pero no están vinculados a ninguna denominación, ya que creen que el vínculo con una iglesia institucional es innecesario. En la lección de hoy veremos, a la luz de la palabra de Dios, si es posible experimentar el cristianismo independientemente de una iglesia. Quienes defienden la idea de vivir la vida cristiana de forma aislada no son un grupo homogéneo. Hay quienes abandonaron la iglesia porque sufrieron cierta decepción con otros miembros de la misma denominación cristiana. Son los críticos de la incoherencia religiosa y quienes cuestionan a la iglesia, decepcionados con ella. Son los críticos del sistema organizativo. A continuación, vamos a entender mejor cómo piensan y qué dice la palabra de Dios. La lección de hoy está dividida en 2 ítems. El primero es cristianismo sin una iglesia y el segundo, cristianismo con iglesia. Son las 2 ideas que vamos a contrastar
a través de la palabra de Dios. Ítem número 1. Cristianismo sin una iglesia. Dentro de estos cristianismos sin iglesia tenemos los que desisten o abandonan la fe. Y en segundo término tenemos los que se alejan, mantienen la fe, pero abandonan la iglesia temporalmente. En general, los críticos de la inconsistencia afirman que es más razonable vivir el cristianismo fuera de la iglesia, ya que los cristianos, especialmente los líderes religiosos, son inconsistentes en lo que predican y hacen. Ante esta decepción, agravada sobre todo por los escándalos en la iglesia, muchas personas simplemente abandonan la fe y su comunidad cristiana. Pero otros entienden que es posible mantener la fe y dejar de asistir a la iglesia. Los críticos de la iglesia institucionalizada, por otro lado, explican su deserción institucional a través de su comprensión de que la institucionalización de la iglesia, con sus templos, su liturgia, sus programas, no es más que una empresa humana no relacionada con el Evangelio. Dicen que la iglesia que Jesús anhelaba no debería tener sus propios edificios, placa denominacional, cultos oficiales, tesorería, ofrendas, departamentos, ministerios, diezmos, escuelas bíblicas, lista de miembros o incluso facultad teológica, tal como era la iglesia primitiva. Desde este punto de vista, la iglesia se vuelve innecesaria y el cristianismo un movimiento libre. Las personas se unen para hablar de Jesús sin ninguna conexión con una iglesia local o sumisión a cualquier liderazgo eclesiástico. La base bíblica principal para esta idea, según los desiglaciados, se encuentra en Mateo capítulo 18, verso 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Según ellos, este texto los exime de participar en una iglesia local y sus estructuras de culto y liderazgo. Es obvio que esta es una interpretación equivocada, que no tiene en cuenta el contexto del texto. Los 2 o 3 en el pasaje leído son personas involucradas en un proceso disciplinario que muestra que están conectados a una iglesia local. Mateo, los 5 versículos, Mateo 18, los 5 versículos que anteceden el verso 20, se refiere a cómo se debe perdonar al hermano. Desde el verso 15 al verso 19 nos dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiesen, les será
hecho por mi Padre que está en los cielos. Claramente, el contexto se refiere a una discusión en un proceso disciplinario, por eso es que el verso 20 continúa diciendo, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Una comprensión similar, también contraria a la organización eclesiástica, es el movimiento llamado Iglesia Orgánica, cuyos líderes afirman ser una comunidad no institucionalizada de discípulos de Jesús que viven en un barrio o región. También dicen que la Iglesia Orgánica es una congregación de personas que han nacido de nuevo a través de la fe en Jesús y se unen a menudo para edificarse, para servirse unos a otros, para comer, para tener comunión, para adorar a Dios colectivamente, entre otras cosas. Para el movimiento de la Iglesia Orgánica, vivir de acuerdo con los principios y prácticas del Nuevo Testamento significa no estar atado a ninguna cobertura denominacional. En general, estos puntos de vista sostienen que Cristo no dejó ninguna forma de iglesia organizada. Por lo tanto, las estructuras, oficios y jerarquías creadas por la iglesia institucionalizada no son más que un intento de proteger la institución misma, además de las decepciones y críticas de la institucionalización de la iglesia. También hay acusaciones de intereses egoístas, exaltación o idolatría de personalidades religiosas, intereses institucionales por encima de los valores del reino de Dios. Por estas razones, estas personas simplemente rechazaron o abandonaron la iglesia. Pero, una pregunta, ¿todas estas críticas y posiciones realmente están a la altura de lo que enseña el Nuevo Testamento? Ítem número 2, la contraparte que nos dice cristianismo con iglesia. Comencemos nuestra respuesta a aquellos que afirman que no necesitan una iglesia con lo que el Nuevo Testamento presenta como iglesia. El primero en usar el término iglesia fue el Señor Jesús. Mateo 16, verso 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y lo aplicó al grupo de quienes se reunieron a su alrededor, reconociéndolo públicamente como Señor y aceptando los principios del reino de Dios. Por lo tanto, iglesia es una manera simple, es el grupo de personas reunidas alrededor de Jesús, que lo reconoce como el Señor de sus vidas. Jesús dijo que construiría esta comunidad. La iglesia es una idea y una creación del Maestro. En Mateo, verso 16, verso 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Los verbos encender y apagar traducen una expresión muy común entre los rabinos, que significaba permitir o prohibir. A la luz de la revelación divina, los rabinos respondieron preguntas sobre la vida y el comportamiento en términos generales, en términos de prohibir y permitir. Por lo tanto,
A través de esta imagen, Jesús está mostrando que la iglesia es la comunidad responsable de presentar a la gente la voluntad de Dios, de acuerdo con las Escrituras. Quizás por esta razón, Pablo la llama columna y fundamento de la verdad. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 15. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Debemos mirar a la iglesia desde la perspectiva de Jesús. Ella está edificada sobre la verdad de que Él es el Cristo, el personaje principal, el constructor, el propietario y el defensor de la iglesia. Mateo 16, desde el verso 15 al 18, Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La razón por la que debemos estar comprometidos con la comunidad cristiana es que Dios tiene ese compromiso. Ella está justo en el centro del propósito eterno de nuestro Señor. No es una idea divina posterior o un accidente de la historia, sino la nueva comunidad divina. Sin embargo, esta nueva comunidad, desde el principio, ha sido formada por personas imperfectas. Es un mito que la iglesia primitiva era perfecta. Los primeros cristianos tenían también sus defectos, más variados, y los relatos bíblicos no lo niegan. Solo leyendo las cartas del Nuevo Testamento veremos los innumerables problemas que enfrentaba la comunidad cristiana. Hoy también existen problemas en las iglesias. De hecho, la iglesia es un lugar de personas enfermas, física, emocional y espiritualmente, capaces de decepcionarse mutuamente. En este sentido, la Biblia nos enseña a perdonar y no abandonar la iglesia. Pablo en Colosenses capítulo 3, verso 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Mirando su crecimiento inicial, estamos de acuerdo que la iglesia era un movimiento orgánico. Vamos a leer algunos textos que indican que la iglesia era y es un movimiento orgánico. Hechos el capítulo 4, verso 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de varones era como 5,000. Hechos capítulo 6, versos 1 y 7. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Y el verso 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hechos capítulo 9, verso 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor
y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Hechos 16, verso 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Hechos capítulo 12, verso 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Hechos 19, verso 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pero tan pronto como la palabra y el poder de Dios generaban una nueva iglesia local, Pablo tenía el cuidado de nombrar presbíteros en cada ciudad. Hechos capítulo 14, verso 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Desde su inicio, la iglesia es un organismo que crece naturalmente, como una organización que está estructurada y organizada. En el Nuevo Testamento tenemos varias características de un movimiento organizado y regular, que se evidencia, por ejemplo, en la iglesia en Jerusalén, que, primeramente, tenía un plan doctrinario definido. Hechos capítulo 2, verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ministró ordenanzas comunes y se reunió regularmente para los servicios. Hechos capítulo 2, desde el verso 41 al 46. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hechos, capítulo 5, verso 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hechos, capítulo 8, verso 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Segundo, la iglesia tenía un sistema para contar a los convertidos. Hechos del capítulo 2, verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. También en Hechos 4, verso 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Tercero, la iglesia tenía un programa de asistencia social. Para no descuidar a las viudas, se eligieron a los primeros 7 diáconos. Hechos del capítulo 6, versículos 5 y 6, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes oraron y le impusieron las manos. La iglesia también, punto 4, tenía un liderazgo establecido por los apóstoles.
Hechos capítulo 4, versos 36 y 37. Entonces José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Esta organización también de esta iglesia aparece en otras partes del Nuevo Testamento. En la liturgia, 1 Corintios, capítulo 14, verso 26. ¿Qué hay pues, hermanos? ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para la edificación. Colosenses, en el capítulo 3, verso 16. La palabra de Cristo more en abundancia entre vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. En asistencia social, 1 de Timoteo, capítulo 5, desde los versículos 3 al 10, nos narra los deberes que hay que tener hacia los demás. Entre otras cosas, honrar a las viudas que en verdad lo son. No reprender al anciano, sino exhortarlo como a un padre. A las ancianas, exhortarlas como a una madre. A los jóvenes, tratarlos como hermanos. Y a las jovencitas, tratarlas como hermanas. En cuanto al liderazgo, con responsabilidades bien definidas. Y hay responsabilidades para los presbíteros y para los diáconos. 1 Timoteo capítulo 3, desde el verso 1 al 13, y 1 Timoteo del capítulo 5, verso 17, narra los requisitos de los obispos. Irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y en los diáconos, que sean honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe, con limpia conciencia, maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Incluso en su registro de procedimientos disciplinarios. Mateo 16, verso 15 al 20, que fue analizado en el primer ítem y que nos enseña cómo se debe perdonar al hermano. Y también en 1 Corintios capítulo 5 narra cómo debe ser el procedimiento disciplinario. La Biblia nos muestra un equilibrio dinámico de la obra del Espíritu, su ardor que crea el movimiento dinámico y su orden que crea la institución. Es el Espíritu quien hace de la Iglesia un organismo y organización. Incluso imperfecta, la Iglesia es necesaria. No podemos ser cristianos sin una iglesia. Repito, no podemos
ser cristianos sin una iglesia, porque no podemos tener al novio sin la novia, ni el pastor sin su rebaño. Un pez no sobrevive sin el agua. Un pájaro no puede volar si no hay viento. Nos necesitamos mutuamente unos a otros. Así que no podemos abandonar la iglesia. No dejemos de reunirnos como algunos acostumbran a hacer, sino animémonos unos a otros, nos advierte la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10, verso 25. Defendiendo la fe cristiana. Tenemos dos ítems de aplicación con respecto. Necesitamos una iglesia como un movimiento dinámico. La vida cristiana fue diseñada por Cristo para vivir en comunidad, cuyo nombre es iglesia. Sin embargo, no podemos limitar la vida cristiana a la membresía, asistir al templo, contribuir financieramente o tener un título en teología. La iglesia no se trata de un lugar donde la gente va y realiza ciertos rituales. El lenguaje bíblico sugiere que existe un poder orgánico, productivo y dinámico, operando dentro de la iglesia. Lea lo que escribió Pablo. Ese mensaje se está anunciando por todo el mundo y está dando una buena cosecha en todas partes. Colosenses el capítulo 1, verso 6. La iglesia avanza porque las personas son alcanzadas por el poder del Evangelio. La iglesia es el lugar donde el ministerio de Jesús se lleva a cabo en general, a través de cada creyente con poder del Espíritu para proclamar la verdad, servir con compasión y cuidar a los demás en amor. Tal comprensión hace que las estructuras de la iglesia sean más sencillas y ligeras, menos burocráticas y autoritarias. Necesitamos cada día más iglesias vivas, que existan como un movimiento dinámico enraizado en la obra del Espíritu. 2. Necesitamos una iglesia como organismo y organización. Estamos de acuerdo en que desde el principio la iglesia fue tanto un movimiento como una institución. La obra del Espíritu es lo que la convierte en un organismo vivo y en una organización. Una de las imágenes que la Biblia usa más para la iglesia es la del cuerpo. Una estructura altamente organizada, creada por Dios de una manera extraordinaria, en la que cada miembro tiene su papel. El cuerpo de Cristo, la iglesia, fue originalmente diseñado para ser organizado. La iglesia, que creció dinámica y espontáneamente, tenía un liderazgo y una estructura organizada. Aunque no estemos satisfechos con algunos aspectos del liderazgo o la estructura de la iglesia, debemos estar comprometidos con Cristo y su iglesia. Desiglesiarse o abandonar no sana las heridas, no previene nuevas heridas, ni resuelve los males de la iglesia institucional. Desiglesiarse no resuelve ninguno de los problemas que llevaron a alguien a dejar de asistir a la iglesia. Desafío apologético de la semana. En esta lección estudiamos que la comprensión de muchas personas es que Cristo
no dejó ninguna forma de iglesia organizada o institucional. Sin embargo, los relatos bíblicos presentados enseñan que la iglesia creada y autorizada por Jesús recibe el equilibrio del espíritu para ser un organismo o una organización. ¿Conoces a cristianos desiglaciados? ¿Qué le parece tratar de acercarse a él o a ella? Háblele, intente entender las razones por las que dejó la iglesia. Tal vez tenga una apertura para hablar con él o con ella sobre la doble naturaleza de la iglesia, según el Nuevo Testamento, organismo y organización. Cuando tenga la oportunidad, aproveche de hablar. Clasificar a los sin iglesia como personas complicadas o falsos creyentes no resuelve el problema. Criticarlos, ofenderlos y tratarlos como rebeldes o incluso enemigos tampoco. Necesitan saber que todavía hay cristianos acogedores, misericordiosos, afectuosos y generosos que pueden abrazarlos y aceptarlos tal como están, lastimados, heridos y tal como son, a menudo sensibles y extremadamente críticos. Momento misionero. El momento misionero de hoy día vamos a hablar de un país llamado Laos. Somos uno con los que sufren en Laos. Población de este país 7,1 millones de habitantes. Cristianos 227.000. Religión el budismo y el cristianismo. Gobierno es un estado comunista. Líder Bongyan Vorachit. Acuérdense de los presos como si estuvieran presos con ellos y de los maltratados, puesto que también ustedes están en el cuerpo. Hebreos capítulo 13, verso 13. Existen países donde seguir a Cristo puede costarte la vida. Misión Puertas Abiertas publica cada año la lista mundial de la persecución con los 50 países en los que seguir a Cristo puede ser costoso. Como un solo cuerpo en Cristo, unámonos en oración por estos cristianos. Comunismo creciente e incremento de la persecución. Laos es uno de los países más pobres del mundo. El comunismo se está volviendo más audaz, ya que las autoridades vigilan de cerca todas las actividades religiosas, incluida la de las iglesias cristianas que se encuentran registradas. La alternativa para los cristianos es congregarse en iglesias en casas, que se ven obligadas a operar ilegalmente. Los convertidos al cristianismo son declarados culpables de colocarse fuera de la comunidad animista budista y en consecuencia son perseguidos por la familia y las autoridades locales. Pedidos de oración. Laos es uno de los 5 países marxistas-leninistas restantes en el mundo y se opone estrictamente a cualquier influencia considerada extranjera u occidental. El Partido Comunista ejerce una enorme presión sobre la pequeña minoría cristiana. Interceda por una mayor apertura y aceptación del cristianismo y progreso en la libertad de religión. Ore por los cristianos para que tengan acceso gratuito a la Biblia y a las iglesias registradas.
para que los niños cristianos que estudian en las escuelas budistas no sean discriminados o reciban bajas calificaciones debido a la fe. Hemos concluido la lección número 7, que era una pregunta. ¿Necesitamos la iglesia? Obviamente la respuesta es sí. Necesitamos congregarnos. Gracias por vuestra atención, esperando que el Espíritu Santo nos ayude a comprender de una mejor forma estas preguntas complejas, pero que tienen una respuesta bíblica. Bendiciones a todos. Amén.